contigo aprendí. Muchos dirán que tienes todo por aprender, pero en estos tiempos soy yo quien ha aprendido contigo. Que cada día tiene que ser un viaje maravilloso. Que no hay nada más importante que dormir tranquilo. Y que pase lo que pase, quiero estar toda mi vida contigo. En CaixaBank, estar contigo significa que desde solo 0,99 € al día tengas toda la protección que necesitas para dormir tranquilo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Hola a todos, soy Marcos Canas y bienvenidos una vez más a esta entrega. Ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud y sus investigaciones le han valido diversos premios en el ámbito de la psicología y la neurociencia. Muy buenas tardes y bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas tardes, Marcos, y saludos a todos los que están conectados. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado todo este tiempo de confinamiento y el post-confinamiento que estamos viviendo ahora? Bueno, pues antes que nada quiero agradeceros a CaixaBank Talks la invitación a estar en este foro tan importante. Y respecto a tu pregunta, ¿cómo he llevado el confinamiento? Pues la verdad es que yo siempre comento que creo que hemos sido una familia típica, en el sentido de que, bueno, pues somos un padre, una madre, 3 niños, los dos hemos teletrabajado, los padres, los niños han estado haciendo telecolegio, teledeberes, bueno, pues un poco como todos, intentando sobrellevar lo mejor que podemos. Al principio, pues con bastante miedo y preocupación, simplemente el hecho de salir al supermercado era una aventura. Y en mi caso concreto, con mucho trabajo de divulgación, porque, bueno, pues he estado haciendo entrevistas para muchos medios de toda España, pero también para Iberoamérica. Bueno, yo creo que como todo el mundo, intentando no tirarnos de los pelos, intentando mantener la calma con los niños. Y una cosa que a mí me ha gustado mucho, Marcos, es que ha sido una oportunidad, para mí que siempre tengo mucho trabajo, de poder estar con los niños y conectar con ellos de una manera mucho más prolongada en el tiempo y desde luego para mí ha sido un disfrute enorme. Yo creo que ha hecho que como familia estemos más unidos que antes del confinamiento. Qué buena reflexión. Sí que es cierto que los que somos padres hemos tenido esa oportunidad que nos ha brindado esta situación y bueno es que lo hayamos aprovechado. Bueno es porque, bueno, luego ya pasa lo que pasa, se van haciendo mayores y es más complicado. Entonces, bienvenida a la reflexión y bienvenida el positivismo siempre ante cualquier situación. Gracias a ti por estar con nosotros hoy en esta charla. Mi primera pregunta tiene que ver mucho con la rabiosa actualidad. Ayer empezaron abrieron muchas escuelas, muchos niños empezaron ayer, otros la semana anterior, pero bueno, esta semana es la semana fuerte, la semana grande de la vuelta al cole. A los niños les está costando por todo lo que llevan, el bagaje de estos últimos meses. Y mi pregunta sería, ¿cómo podemos motivar a los peques en esta incierta vuelta al cole? Bueno, los niños lo que están demostrando durante todo este periodo es que son mucho más flexibles de lo que pensábamos, son mucho más capaces de adaptarse de lo que a veces somos los adultos, ¿no? Y son también capaces de sobreponerse a las circunstancias, bueno, pues de una manera muy positiva. Al final, hemos visto gente que se escapaba por la calle a correr, no hemos visto a ningún niño que se escapaba, aunque seguro que alguno hubiera querido. Vimos cómo los padres hacían acopio de papel higiénico antes del confinamiento duro, ¿no? En cambio, los niños, de alguna manera, pues han sido capaces de llevarlo con más filosofía. En ese sentido, creo que es muy importante que pensemos o que analicemos que en la mayoría de los colegios esa vuelta al cole está siendo una vuelta al cole positiva. Los niños muy pequeños están sorprendiéndonos porque están teniendo la capacidad de mantener la mascarilla, de respetar las normas de una manera pues muy positiva. Os voy a contar simplemente un ejemplo. En el colegio de nuestros hijos pues ha habido que hacer algún grupo de burbuja, es decir, que algunos niños han tenido que salir de su clase habitual para ir a otra clase distinta simplemente porque eran más de 20, ¿no? Entonces ha hecho una clase un poquito grande y otra más pequeña. Pues
ha habido muchos niños que cuando se les ha preguntado si querían cambiar de clase, sabiendo que iban a perder el contacto con una profesora muy querida, sabiendo que iban a perder el contacto con otros niños, pues de una forma muy generosa, más generosa muchas veces que los propios padres, porque nosotros hemos tenido muchos debates en el colegio, etcétera, y los padres estábamos muy preocupados, defendiendo que nuestros hijos estuvieran en la clase con su profe del año pasado, con sus compis del año pasado, pues muchos niños han dicho que no les importaba, que les parecía bien cambiar, que les parecía bien hacer un grupo más pequeño, que no les importaba cambiar de profesor. Y eso nos da también una indicación de que ellos muchas veces son los que nos enseñan a nosotros, ¿no? Más allá de eso, nosotros como padres podemos hacer muchas cosas. Fijaros, el mayor indicador de que un niño experimente estrés es ver si sus padres están estresados. Es decir, que cuando nosotros como padres afrontamos una realidad o una situación difícil, pues con esa incertidumbre, con muchos nervios, demostrando pues enfado o una angustia muy llamativa, los niños es muy probable que reflejen eso en su día a día. Sin embargo, cuando los padres sabemos mantener la calma, cuando les decimos eso, dicen, mira, pues vas a ir al cole con mascarilla y no pasa nada, yo también voy al trabajo con mascarilla, pues de alguna manera estamos facilitando que ellos vean como normal pues todas estas situaciones que en cierto sentido se han convertido ya en normales. Ahora vamos por la calle y no te vas fijando, no te sorprende, no te impacta el hecho de que haya personas caminando con mascarilla. Bueno, no, pero todo el mundo va caminando con mascarilla, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante que mantengamos esa actitud positiva ante los niños, que seamos facilitadores para que ellos puedan resolver sus problemas junto con nosotros y de esa manera y combinado con el apoyo del colegio, etcétera, creo que los niños van a poder superar esta situación de la mejor forma posible. Has utilizado facilitadores, ¿no? Como bueno, algo que deberíamos hacer los padres siempre, ¿no? Facilitar a los niños. Yo creo que además escribes mucho sobre ello en cuanto a la educación del niño, ¿no? Debemos ser más facilitadores, ¿no? Con los niños, debemos ayudarles más a que sean ellos mismos los que decidan, ¿no? Todo lo que tienen que hacer. Efectivamente, yo creo que el concepto de facilitar no debe ser tenido o pensado como el hecho de ayudarles, porque hay muchas situaciones en las que nosotros en realidad deberíamos quedarnos al margen, dejar que sean ellos los que resuelvan sus propios problemas, ser un poquito más neutros y confiar en que van a ser capaces de tomar una decisión y que aunque se equivoquen, pues van a aprender de ese error, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante no tomar ese rol de proteccionismo, sino tomar un rol de, oye, pues a veces facilitar, ¿no? Y la mejor manera de facilitar es con nuestra actitud y con nuestro ejemplo. Si como padres somos padres que nos estresamos por cualquier pequeña cosa y cuando tenemos hijos en casa hay pequeñas cosas en cada minuto, ¿no? Cada vez que te montas en el coche, pues hay algo que va mal, que el niño no quiere, que se le cae algo, que mancha la tapicería, en el momento de la cena, pues que se baja de la silla. Si nosotros nos ponemos muy nerviosos con todas esas pequeñas cosas, lo que va a ocurrir es que el niño, pues de una manera, digamos, por imitación, va a tener mucha dificultad también para enfrentarse a todas esas frustraciones del día a día que tienen también los niños, ¿no? Por eso la palabra facilitar yo creo que encaja muy bien dentro de esta circunstancia y en general con el rol del educador. Oye, ¿qué papel jugamos los padres, las madres en la inteligencia de sus hijos? Bueno, esta es muy buena pregunta porque en realidad sabemos que hay como aproximadamente un 75 o un 80% de la inteligencia que viene muy marcada por los genes, ¿no? Por la genética del niño. Sin embargo, no he dicho determinada, sino marcada, porque hay algo que a mí me gusta explicar siempre a los padres. Si cuando Albert Einstein nació, en lugar de vivir con su familia, ir a la escuela, al instituto, tener esas facilidades para acceder a ciertas universidades, a los libros y también ser capaz de conversar con su padre acerca de física, de matemáticas, etcétera, si Einstein hubiera nacido y lo hubieran dejado abandonado en la selva con una familia de chimpancés, pues no hubiera sido capaz de desarrollar ni siquiera el lenguaje, no podría hablar, hubiera sido un niño que no hubiera sido capaz de utilizar las herramientas que utilizamos los seres humanos. Y eso lo que nos viene a decir es que la genética es simplemente
digamos que una clave que nos permite llegar a conseguir ciertas cosas. Pero en el caso concreto de los niños, de la inteligencia, sin el papel de los padres, esa inteligencia nunca se llega a expresar. Y aparte de eso, pues también sabemos que ese 20%, 25% de inteligencia, que bueno, no viene tan determinada por la genética, por lo que viene determinado son por otros factores que son muy importantes, ¿no? Como el hecho de que contagiemos a nuestros hijos el amor por la sabiduría, por el conocimiento, por descubrir, porque tengamos conversaciones en la mesa que no tienen que ser conversaciones científicas de alto nivel, ¿no? Pero explicarle, oye, pues que las momias en Egipto, yo qué sé, pues yo le cuento a mis hijos que se les sacaba el cerebro por la nariz, que pues igual les estoy explicando algo acerca de la conquista de América o estamos explicando muchas cosas cotidianas. Siempre tenemos una bola del mundo, además, en la cocina, ¿no? Y hablamos de muchas cosas, pero ese tipo de conversaciones, ese tipo de historias que a veces los padres o las madres contamos a los niños, les hace contagiarse del amor por el conocimiento, por la lectura, por aprender, ¿no? Que en el fondo es el mayor tesoro que puede tener un niño. Por lo tanto, ese 20-25% que sí que es más diferencial de cada padre, al final puede marcar una gran diferencia, ¿no? Y esa gran diferencia es lo que puede ayudar a los niños en su día a día. Sí que es importante entonces estar pendientes de ellos y ayudarles siempre, pero con ese fomentar, ¿no? La ilusión por las cosas y por la creatividad. A mí me interesa muchísimo también la creatividad. ¿Cómo podemos ayudar a fomentar esa creatividad en los niños y en las niñas? Mira, esta es una pregunta que a mí me gusta muchísimo porque soy neuropsicólogo, ¿no? Y cuando a cualquier neurocientífico le preguntan cuál es la definición de inteligencia, lo que te va a decir es que es la capacidad para resolver problemas nuevos, problemas novedosos. Y no se pueden resolver problemas novedosos si no implementamos al menos un cierto porcentaje de creatividad. La creatividad es lo que nos permite enfrentarnos a situaciones que son muy complejas, lo que nos permite dejar de hacer cosas que estábamos haciendo y que quizás no son tan efectivas para poder hacerlas de otra manera. Es decir, resolver problemas viejos con soluciones nuevas, que es algo también muy interesante y sobre lo que se está estudiando mucho. Para fomentar la creatividad en los niños, lo más importante es dejarles jugar mucho. Es muy importante también no interferir en esos procesos creativos, ¿no? Cuando un niño te trae un vaso al que le ha agujereado, le ha puesto unas pajitas y con esas pajitas te está diciendo pues que es yo qué sé, un contenedor de algo, ¿no? O una cesta para llevar cosas, pues muchas veces nos puede caer en la tentación, sobre todo los padres que son más perfeccionistas, de pues igual utilizar papel cero, ¿no? Intentar decir, vamos a mejorarlo para que no se te rompa. En ese momento que el padre interviene, el niño deja de tener ese disfrute de estar haciendo algo que realmente es suyo, porque cuando tú haces algo, lo que estás experimentando es el placer de la creación, ¿no? Del placer de haber construido algo que es totalmente nuevo y que ha salido de tu mente. Por lo tanto, es muy importante no interferir y también es muy importante dar a los niños espacios de aburrimiento. Eso no quiere decir que debamos dejar a los niños abandonados, que no les hagamos ni caso, que lleguemos a casa y estemos con el teléfono móvil y le digamos haz lo que te apetezca, pero sí que es importante, oye, apagar la televisión, es importante decir, oye, mira, pues yo me voy a poner a cocinar, tú entretente solo o sola, ¿no? Y en esos ratos de aburrimiento, los niños es cuando empiezan a encontrar que la imaginación es un juguete que tienen dentro de su cabeza y que les permite entretenerse solos. Y eso es una maravilla porque les va a permitir encontrar muchas soluciones a problemas. No solamente eso, la creatividad es una fuente de disfrute muy importante y como tal es muy bueno que los niños sepan jugar con ella. Yo creo que sería impensable no preguntártelo porque además tiene que ver con la creatividad o por lo menos por la preocupación por la creatividad en este caso cuando vemos a nuestros niños viendo tanta pantalla. No solamente me refiero a la gran pantalla, sino a la pequeña pantalla del móvil, a los ordenadores. Creemos que además eso afecta no solamente a la creatividad, sino a más cosas.
¿Qué efecto realmente Mm. tienen todas estas pantallas en los peques? Bueno, pues yo vengo de un campo que es la rehabilitación neuropsicológica, en el que desde hace ya 20 o 20 y algo años, pues ha habido empresas que han intentado que la rehabilitación de la memoria, de la atención, se hiciera a través del ordenador, ¿no? Y lo que nosotros estuvimos viendo desde finales de los 90 es que cuando a un paciente tú le pones delante de un ordenador, el paciente no mejora. Sin embargo, cuando le pones delante de una persona, el paciente mejora, aunque el ejercicio sea muy parecido. Eso tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es cómo de estimulante es una persona frente a un niño en comparación con cómo es una pantalla, ¿no? Los seres humanos somos mucho más complejos que un ordenador o que un videojuego y, por lo tanto, somos más estimulantes para el niño. Aparte de eso, sabemos que los videojuegos, las pantallas, en general, porque luego se puede especificar, no es lo mismo estar jugando a un videojuego que estar hablando por Skype o con el móvil, ¿no? Pues con tus abuelos y viéndoles la cara. Eso sería un uso muy positivo del móvil. Sin embargo, sabemos que cuando el niño está enfrentado constantemente con estímulos que visualmente son muy atractivos, rápidos y que además combinan imágenes y sonidos, se produce un efecto en una parte del cerebro que se llama el núcleo estriado, en el que el niño empieza a tener mayor interés por este tipo de estímulos. Y eso en sí no es malo, lo que ocurre es que el núcleo estriado es una parte del cerebro que tiene una capacidad finita, es decir, que no puede almacenar todo y que no tiene una cantidad de neuronas que pueden ir creciendo, como por ejemplo podría pasar en otras partes del cerebro. Y esto a lo que viene es que cuando el niño desarrolla mucho interés por las pantallas, de una manera inevitable, por motivos neurológicos, empieza a desarrollar un menor interés por otro tipo de cosas que pensamos que son mucho más beneficiosas para él o para ella, como dibujar, como hacer puzzles, como conversar con papá y mamá, como aburrirse y jugar con su imaginación, como hacer juegos de construcción, etcétera. Ese es uno de los motivos por los que pensamos o creemos que las pantallas no son beneficiosas para los niños, sobre todo los más pequeños, ¿no? Pero hay otros muchos estudios que relacionan de una manera muy clara más tiempo frente a pantallas con una menor velocidad de procesamiento, que tiene mucho que ver con la memoria, que tiene mucho que ver con la velocidad a la que resolvemos problemas, con una menor capacidad de memoria de trabajo, que es una función que lo que hace es que nos permite hacer cálculos mentales de una forma muy deprisa y, por ejemplo, está muy relacionada con el cálculo matemático y con la capacidad para aprender idiomas nuevos. Así que fijaros, de estos pocos años que llevamos conviviendo con las tecnologías, lo importante o el impacto tan grande que pueden tener estos dispositivos en el cerebro de los niños, sobre todo, como digo, de los más pequeños. Madre mía, la verdad es que es impresionante la capacidad, ¿no?, que tienen los niños tanto de interactuar consigo mismo y con los demás, pero también con las pantallas. Sí. Esperemos que podamos compensar siempre, ¿no? Esperemos poder compensar siempre esos momentos y que se aburran más, que esa es una buena actitud siempre. Aburrirse para Yo tener siempre que... digo, sí, siempre digo a los padres una cosa, es muy sencillo, que cojan un día el mando de la tele, los móviles, las pantallas, que los guarden en un cajón y que observen a sus hijos ese día si están más aburridos o si por el contrario están más entretenidos, se les ve más contentos, porque también esto afecta al estado de ánimo. Siempre que lo pongo en práctica, que lo hablamos con una familia, dicen lo mismo. El niño al principio estaba enfadado, después de media hora ha estado más contento, más interactivo, más dinámico, ha jugado con muchas cosas, se lo ha pasado mejor y eso es porque pues, la vida real siempre es más estimulante para el cerebro que los dispositivos. Lo que ocurre es que los dispositivos enganchan y el niño una vez enganchado le cuesta mucho salir solo. Es verdad, es verdad. ¿Qué te voy a contar? Tengo un niño preadolescente. Oye, Álvaro, llegamos al momento de que abrimos turno para que el público nos pregunte.
y tenemos ya bastantes preguntas. Yo me quedaría charlando contigo hasta mañana por la mañana, pero tenemos que contestar a nuestro público. Muy ¿Te bien. parece bien? ¿Sí? ¿Preparado? Pues venga, vamos Sí. allá. Vamos con la primera pregunta. Siempre le doy paso a la primera que hemos tenido. Buenas tardes, Álvaro. Y nos dice Elena Barahona. Buenas tardes, Álvaro. Respecto a la motivación y a la explicación de diversos temas, ¿qué se puede hacer si tus hijos de 6 y 9 años no muestran interés? Muchísimas gracias. Me encanta. Directamente, no muestran interés. Bueno, mira, hay una cosa que se dice mucho en metodología Montessori, y es que para que los niños encuentren su motivación, para que los niños encuentren aquello que de verdad les ilusiona o les apasiona en ese momento concreto de su vida, hay algo que es muy importante y es que los límites estén muy claros, es decir, cuánto tiempo vas a estar delante de la televisión, si vamos a ir a hacer ejercicio en familia o no, y luego el tiempo que esté delimitado por esas normas, por esos, digamos, límites que ponemos como familia, deben ser tiempo libre, tiempo para que el niño vaya explorando, etcétera. Puede que el niño no le guste mucho escuchar historias, como son las que yo cuento, y que le guste más pues hacer ejercicio. Entonces, a veces tenemos que ser facilitadores, permitiéndoles, oye, que salgan al parque, que puedan ir a hacer otro tipo de actividades. Pero si existe esa suficiente dosis de aburrimiento, si los límites del entorno están bien marcados y luego hay suficiente tiempo libre, normalmente los niños encuentran su interés. Lo que ocurre, como nos ocurre a todos los padres, es que muchas veces los niños no tienen interés en las cosas que nosotros creemos que son importantes o en las cosas que a nosotros nos gustaría, ¿no? Puede que nos gustase mucho que nuestro hijo pues le encantara aprender francés, que le encantara yo que sé, hacer más deporte, y justo a nuestro hijo es que no le gusta el deporte porque no se siente cómodo, y en cambio le encanta hacer cosas más artísticas. Hay que observar a los niños y ver qué es lo que ellos de forma natural van desarrollando. Pues ahí tienes una respuesta, Elena. Vamos con la siguiente pregunta, esta vez de Conchita. ¿Cómo ha afectado el confinamiento a los niños por el miedo a enfermar si se relacionan con otros niños? Bueno, en general todo lo que es el confinamiento ha afectado a los niños de manera muy dispar, muy dispar. Son muchos los factores que parece que han estado influyendo. Uno de ellos, lógicamente, es la capacidad de movimiento. Los niños que han vivido en pisos muy, muy, muy pequeños y que no han tenido casi capacidad para moverse más que de su habitación al salón y poquito más, pues han podido sentir más ansiedad, más estrés. Otro factor también importante es el contacto con otros niños, aquellos que bueno, pues tienen hermanitos o que han sido capaces de comunicarse con amigos o con primos, parece que han sobrellevado mejor la ansiedad. Respecto a lo que preguntas del miedo a enfermar, parece que tiene mucho que ver con los estilos de comunicación y con los estilos propios de la familia, ¿no? Aquellos padres pues que han transmitido esa preocupación de una manera pues más angustiosa, ¿no? Con el lávate las manos, esto es muy, muy peligroso, etcétera, pues seguramente sus hijos tendrán más miedo, parece que están teniendo más miedo, pero luego hay otra serie de rasgos que son, digamos, con una fuerte base genética, que tienen que ver con la personalidad, que tienen que ver con rasgos obsesivos, ¿no? Y rasgos relacionados con el miedo a las enfermedades, que es un rasgo también que parece que viene determinado por la personalidad del niño de manera genética, que influyen, ¿no? Entonces, es importante que ellos sepan relacionarse con la enfermedad pues en la justa medida, ¿no? Que sean capaces de entender que no me puedo quitar la mascarilla, pero que si no me quito la mascarilla estoy bastante seguro, mis padres en casa también están bastante seguros y que por lo tanto no sienten esa gran responsabilidad ni ese gran miedo. Yo ese sería el consejo que le daría, ¿no? Que, bueno, pues que intente transmitir la mayor calma posible y modular la respuesta del niño. Lo mismo que si es un niño que no se quiere poner la mascarilla, que pasa un poco de todo, ¿no? En esos casos también hay que modular al niño. Pero, efectivamente, al final los padres, una de las mejores funciones que podemos tener es la de modular esos extremos en los niños para que estén lo más centrados posibles.
Me gusta. Seguro que muchos padres, y que ahora estoy pensando en compañeros y amigos, estarán pensando a mi hijo, no lo puedo modular, pero lo voy a intentar, hay que intentarlo. Oye, mira, que tenemos Efectivamente. muchas preguntas. Vamos con la siguiente. Hay una que me gusta mucho porque además tiene que ver con el motivo de nuestra charla de hoy. ¿Cómo marcar límites? Nos pregunta María Durán. Dice, ¿cómo marcar límites de manera positiva? Bueno, los límites no son muy populares entre los niños ni entre los adultos. Cuando hablamos de límites como una herramienta positiva en educación, solemos hablar de ellos en este sentido porque son mucho más positivos que el castigo, que la amenaza o el grito. Dicho esto, a ninguno nos gusta que nos marquen límites, a ninguno nos gusta que en un momento dado, pues yo qué sé, incluso tu hijo te puede marcar un límite a ti cuando dices, oye, mira, que es que vamos a ir a hacer esto y te puede decir, mira, papá, es que a mí no me gusta hacer eso. Yo no quiero hacer esto contigo y en algunos casos tendrás razón y nos tendremos que modular nosotros mismos, ¿no? La mejor manera de hacerlo es intentar estar muy calmados, ser muy consistentes. Hay 7 reglas para poner límites sin dramas, que en el libro, yo no sé si me voy a acordar a la hora de todos, ¿no? Pero lo primero es ponerlos antes, es decir, si vemos que nuestro hijo, imaginemos un niño de 3 años, le va a dar un bofetón a otro, la mejor manera de poner límites antes de que le dé el bofetón. Porque si ya le da el bofetón y el límite que ponemos es te voy a llevar a casa, bueno, eso ya se parece un poquito más a un castigo y el niño lo va a pasar peor. Luego, pronto, es decir, las primeras veces que vemos que nuestro hijo pega, si lo hacemos la primera o la segunda vez, va a ser mucho más fácil que el niño no viva eso como un trauma porque enseguida lo va a interiorizar. Cuando ya pasa más veces, bueno, pues lo va a vivir un poco de una manera más traumática. Es importante hacerlo de manera consistente, es importante hacerlo con mucho cariño, es decir, simplemente decir, no, eso no lo podemos hacer. Y con firmeza. Es decir, que si el niño insiste, pues nosotros insistiremos. Al final, esto va a ser una lucha entre el niño que tiene su deseo de poder hacer algo y tiene todo el derecho y es bueno que muestre esa persistencia y la firmeza con la que nosotros seamos capaces de defender los límites. Yo siempre digo que ningún niño se ha bebido la botella de lejía, porque todos la han cogido en algún momento debajo del fregadero, porque los padres hemos sido claros, rotundos, hemos intervenido pronto y hemos estado 100% seguros de lo que decíamos. El problema es cuando el niño es un poquito mayor y empezamos a dudar si en esto tengo que ceder, en esto no tengo que ceder, si esto es bueno para él, si intervengo o es que estoy ya agotado porque son ya muchos años de ser padre y ya no me apetece poner límites, ¿no? Bueno, pues ahí es donde aparecen las variaciones o las fluctuaciones que hacen que los niños no acepten tan bien los límites como cuando son muy pequeñitos y somos muy claros y muy tajantes. Queda claro. Me ha gustado el ejemplo del bofetón, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, ¿no? Es que hay Oye, padres que dejan dar el bofetón y luego dicen, mira, creo que no deberías haber dado al niño. No, los bofetones no podemos permitir que lo antes, hagan antes, 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 me ha antes. gustado, antes. Sí, que si no, además se parece a un castigo. Si luego le reprendes, es casi un castigo. Mira, vamos con el siguiente. Eh, A ver, nos dice Carmen Rodríguez, ¿cómo se puede animar a unos niños de 13 y 16 años, perdón, para encarar la vuelta al cole después de tanto tiempo sin clases presenciales? Supongo que habla de la adolescencia en estado puro, o Sí, sea que... son unos niños muy mayores ya. Pero bueno, en el fondo Sí, es que los adolescentes, cuando les sí, estudiamos a nivel neurológico, conservan mucho más el modo de funcionamiento del niño que del adulto, ¿no? Entonces, les vemos tan grandotes, ¿no? Yo le diría a esta madre que les ve a ya. sus hijos tan grandotes, que les ve, pues seguro que con barba, etcétera, bueno, piensan ellos como hombres, pero en realidad su cerebro funciona de una manera muy parecida a cuando eran pequeños. Cuando son pequeños, ¿qué ocurre con los niños? Bueno, pues que pueden tener angustia, que pueden sentir incertidumbre, etcétera. Y lo mejor que podemos hacer los padres, tanto cuando son niños como cuando son adolescentes, y además en el caso de la adolescencia hay muchos estudios que así lo demuestran, para reducir el nivel de estrés es conversar con ellos, escucharles, preguntarles,
oye, ¿cómo te sientes? A veces es bueno dar referencias propias, ¿no? Como, no me extraña que te sientas así, porque yo cuando empecé a trabajar después del confinamiento también me daba mucha angustia, me daba miedo, ¿no? Ahí es importante explicarles que van a vivir un momento de mucha incertidumbre, porque no se imaginan cómo va a ser la clase, están separados, o, bueno, todo ese tipo de cosas es normal que la sientan y la mejor manera de ayudarles es reducir el estrés y eso lo conseguimos con mucha conversación padre-hijo. Juan Carlos nos pregunta, tenemos un montón de preguntas, no sé si las podremos responder todas, gracias a todos los que estáis preguntando. Vamos con la siguiente. Esta es chula, ¿eh? A ver cómo va Álvaro esta. ¿Cómo Bueno, podemos educar para fortalecer la autoestima cuando existe un mundo paralelo en las redes que influye en ellos y parece que los padres estamos fuera de onda? buena pregunta. A ver, yo diferenciaría un poco lo que sería educar para fortalecer la autoestima, que eso tiene mucho que ver con dar autonomía a los niños, tiene mucho que ver con permitirles que ellos experimenten y desarrollen habilidades, ¿no? Cuando juntamos esa seguridad porque mis padres me ayudan y ese sentimiento de capacidad porque mis padres me dejan libertad para experimentar y consigo resolver problemas yo solo, es cuando ahí aparece una buena autoestima, ¿no? Me imagino que este padre lo que pregunta es, por ejemplo, pues cuando bueno, pues los chavales están viendo en las redes sociales, pues, modelos de personas, ¿no? Que son estupendas, que siempre están sonriendo, pueden tener unos cuerpos impresionantes, ¿no? Y se cuestionan un poco su propio puesto, pues su propio cuerpo, su propia felicidad, su propio éxito, ¿no? Porque vemos chavales de 20 años que tienen, digamos, que unos cochazos, una vida de lujo, ¿no? Que es impresionante. Es a lo que los chicos, a los que los chicos siguen, ¿no? Bueno, ahí yo siempre me gusta preguntarles a los adolescentes una cosa, y es una pregunta tan sencilla como, ¿tú de verdad te crees que esto es así? ¿Tú de verdad te crees que esa persona está tan feliz? ¿Tú crees de verdad que esa persona eh, es feliz simplemente por tener el cuerpo tan así o tan asado? Y normalmente los chicos les hace reflexionar, ¿no? Les hace reflexionar en Hace cuanto a que pensar. saben que no es así, ¿no? Que hay mucho cartón en el mundo de las redes sociales y ese cartón pues esconde personas pues que como todos sufren, lo pasan mal, se sienten inseguros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un ejemplo, a los adolescentes les gusta mucho, ¿no? Les gusta mucho eh, encontrarse con personas de referencia que pueden servir como ejemplo. Y ahora mismo no me viene el nombre, pero el actor de La Casa de Papel, Río es el personaje en La Casa de Papel, este chico cuenta muchas veces cómo lo mal que lo pasa, lo que sufre. Hay varias entrevistas suyas por ahí que refleja o que explica lo mal que se siente con todo el nivel de exposición, lo inseguro que se siente con su propio cuerpo, con su fama, etcétera. Y es muy bonito que los chicos bueno, pues se detengan a escuchar este tipo de mensajes porque son lo más real que van a encontrar por ahí en las redes, ¿no? Aníbal Cortés, Aníbal Cortés, efectivamente, sí. me Además está en parece, alguna otra creo. serie. Sí, sí, ese Sí. es. Bueno, pues seguimos con más preguntas. Nos hemos pasado del tiempo, pero podemos contestar alguna pregunta más, ¿te Sí, parece, Álvaro? ¿Sí? me ha encantado. Vale, Sí. vale. A ver, vamos con otra. Mira, nos pregunta Sandra Marí. ¿De qué manera se puede ayudar a un niño preadolescente a que nos cuente las cosas, a que se sienta libre de hablar con nosotros? Bueno, pues hay técnicas que pueden funcionar muy bien. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. No me acuerdo, Adele Faber me parece que es la autora, ¿no? Pero que tome nota porque es un libro que muy sencillo, debe tener por lo menos 40 años el libro, pero sigue estando muy eh, bueno, pues siguen siendo ideas muy actuales y que creo que todos los padres deberían conocer, ¿no? Básicamente, es muy importante no interrogar, es mucho más interesante para el chaval cuando nosotros contamos, ¿no? Por eso yo cuando recojo a mis hijos del cole no les suelo preguntar qué han comido, aunque lo necesite saber para pensar en la cena, sino que les suelo contar, yo en mi trabajo he comido macarrones y estaban buenísimos. Entonces ahí es cuando los niños te cuentan
yo he comido esto otro, ¿no? Contar cosas para que a los niños les resuene que la comunicación es algo bidireccional. Y luego también es muy importante que cuando los niños nos cuenten, no juzgar, no sermonear y no, digamos, que ser taxativo en nuestra forma de opinar, ¿no? Al final, cuando un adolescente, un preadolescente nos cuenta algo, no lo cuenta para que le demos soluciones, sino que lo cuenta para que le escuchemos, para sentirse escuchado. Después de esa escucha, puede que el niño tenga un poquito más de peloteo con nosotros y pueda aceptar algunos consejos. Pero yo le voy a decir a esta madre que simplemente la próxima vez que sus hijos le cuenten algo, les haga una pregunta que yo les hago siempre a mis hijos y siempre la respuesta es la misma. Cuando les venga a contar un problema o lo que sea, que les pregunte, ¿esto me lo cuentas para que te dé una solución o para que te escuche? Al principio, ¿vale? Antes de que... Ya verá como en el 99% de los casos sus hijos adolescentes, preadolescentes, le van a decir, no, para que me escuches. Y eso nos va a colocar muy bien en el lugar que tenemos que estar, que es el de ser un poco recipientes para que el niño, pues escuche sus propias palabras, ser un poco un espejo, un reflejo para que el niño ordene sus ideas. A veces con un poquito de nuestra ayuda y otras veces sin ayuda, pero esa pregunta, si se la hace a sus hijos, yo creo que le va a ayudar mucho a darse cuenta de que los chicos lo que necesitan es pura escucha y acompañamiento la mayoría de las veces. Me lo estoy apuntando, ¿eh? Me lo cuentas para que te escuche, ¿no? O para que te lo solucione. Para que te dé la solución. O sea, muy bien. Claro, si es, por ejemplo, si te preguntan, papá, quiero jugar más a la tablet, ahí es para que le des la solución, para que le des más tablet. Pero en el general, cuando son problemas que han tenido con los amigos, sí. Claro, claro. Oye, vamos con la última pregunta, Álvaro, que se nos va a la tarde. Tenemos un montón de preguntas. Estoy intentando buscar preguntas diferentes porque hay algunas que son de lo que hemos contestado al principio. A ver, venga, vamos con esta. Buenas tardes, Álvaro. Nos dice María Montorio, perdón. Buenas tardes, Álvaro. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que un niño de 3 años te haga caso y haga lo que tiene que hacer cuando te lleva la contraria a todo? Por ejemplo, no quiero ir a dormir, corretea, juega para no ir, porque para ellos es un juego, pero no deja de ser un incordio. Gracias. Me encanta que incluso María, te das... Bueno, está bien porque, bueno, pues es un ejemplo concreto y también a veces con las cosas concretas somos luego capaces de generalizar mejor, ¿no? María, te entiendo porque yo tengo 3 hijos y muchas veces ocurren estas cosas, ¿no? Tú misma creo que te estás dando un poco respuesta. El niño en esos casos, bueno, pues puede que no sea su momento de ir a dormir porque pues está todavía muy activado, porque igual ha cenado un poquito tarde y no ha tenido tiempo igual de desfogar, pero básicamente lo que me estás diciendo es que tú percibes que el niño quiere jugar. Ahí tenemos 3 opciones. Una es jugar con el niño, otra es enfadarnos, gritarle, etcétera, que es lo que suena más lógico y seguramente suena más lógico porque es lo que han hecho con nosotros. Yo lo que te invitaría es hacer una tercera opción que es no jugar. Es decir, sentarte en su cama, porque el niño va a ir donde estás tú. Entonces, si ya te sientas en su cama, pues el niño, digamos que va a circular dentro del espacio en el que tú quieres que esté y mostrarte muy aburrida y muy tranquila. Porque de esa manera, pues el niño va a percibir que hay un cambio de chip respecto a lo que él espera o respecto a su estado de ánimo, con respecto a tu estado de ánimo, y en ese sentido se va a producir lo que llamamos un acompasamiento. El niño va a acabar, bueno, pues aburriéndose también o estando tranquilo porque tú estás tan tranquila, ¿no? No va a ser automático. Si tú te sientas en su cama, el niño no va a coger y se va a sentar inmediatamente, sino que correteará, te hará un poquito de bromas a ver si le sigues, pero si tú no le sigues, te mantienes quieta, pues el niño estará ahí. Cuando esté en la cama, pues igual se pone a saltar, pues intenta estar quieta también y poco a poco que el niño vaya modulándose gracias a ti en la tranquilidad, en la calma, y ahí cuando esté tranquilo es cuando tenemos que meter un poquito de refuerzo, ¿no? Que hoy en día
parece que se habla muy mal del refuerzo, que no hay que premiar a los niños y reforzarles, pero en realidad el refuerzo es algo distinto. Cuando el niño está tranquilo es cuando ya le hacemos un poquito más de caso y le decimos a ver qué cuento quieres leer, le damos el beso, le podemos contar una historia, le podemos decir que nos cuente qué tal ha ido el día y de esa manera él encontrará en la calma, en ese momento de la noche, porque habrá otros momentos del día que tendrá que correr y saltar y jugar, en la calma en ese momento encontrará pues un feedback positivo de sus padres en cuanto a que le van a dar ese afecto positivo, que en el fondo es lo que quiere. A ver si te Pues funciona. María, pruébalo esta noche. pruébalo, María, pruébalo. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros, Álvaro. Gracias a vosotros, Marcos. Yo me quedo con algunas cosas que has dicho, como facilitar, modular y sobre todo educar en positivo, acompañar y aprender de los niños juntos, crecer juntos, ¿no? Que al final también es muy importante. Muchísimas gracias, Álvaro Bilbao. Gracias por Muchas gracias, Marcos. compartir toda tu sabiduría y toda tu experiencia con nosotros en estas humildes talks. A todos los que nos habéis seguido, solo me queda deciros que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 23 de septiembre a las 19 horas. Nos acompañará Ima Martínez, reconocida como uno de los talentos científicos europeos en inteligencia artificial. Ha promovido los avances en las comunicaciones móviles y el desarrollo en la personalización de datos humanos, así como en muchas industrias digitales, tales como el vídeo, la música, el coche conectado y las ciudades inteligentes. Muchísimas gracias a todos. Álvaro, un placer de corazón. Gracias. Un placer y el agradecido soy yo. Ha sido un gustazo. A todos los demás. Hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias.